Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un vivo muy especial con la doctora Lucila Salazar Moltracio. Ya la tenemos en línea. Buenas tardes a todos. Estamos esperando que recibamos la solicitud y ya estaremos en vivo con ella. Ahí la tenemos. Hola Hola, Lucila, ¿cómo buenas es? tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariana? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Acá en casa. Estamos todos acobachados, pero Estamos, bueno, estamos todos acobachados, pero aprovechando. eh, pero tal cual, estamos aprovechando. Y la verdad es que si bien esta cuarentena nos sacó un montón de cosas, ganamos en un montón. Esta es esta manera Exacto. de dar un poquito de educación a los pacientes, a la gente joven, a la gente no tanto, a cualquiera que nos esté escuchando y que pueda brindar, que podamos brindar nosotros un contenido de calidad, me parece Que está lo mejor que buenísimo. podemos hacer. Sí, que quizá en un momento normal no lo podemos hacer, así que está Tal cual. bueno usar el tiempo para algo positivo. Exactamente. Bueno, para los que no la conocen, la doctora Lucila Salazar Moltracio es médica, especialista en ginecología, acreditada en mastología por la Sociedad Argentina de Mastología, médica del Sanatorio Güemes y del Sanatorio Las Lomas, la sede de Pilar, ex fellow del Instituto Europeo de Oncología en Milán. Sí, sí, sí. Increíble. Una linda Bueno, experiencia. la verdad que sí, ¿no? Sí, sí, estuvo, la verdad que fue una linda experiencia. Cuando terminé la residencia de de ginecología y obstetricia, ya más o menos había visto durante la residencia que a mí me gustaba mama, me parecía una linda especialidad para, para una mujer, me gustaba mucho, tenía mucho quirúrgico, mucho clínica, me parecía muy interesante. Y en el último año había ido a rotar, el último año de la residencia siempre nos dejan rotar por algún centro que nos interese, en algún tema, ¿Dónde y hiciste la residencia? en el Hospital Álvarez, ahí en Ajá. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que cuando estaba en el último año de la residencia me fui a rotar 3 meses y bueno, estando allá me encantó el lugar, me parece, es un lugar de excelencia en todo lo que es oncología, sobre todo en mama, porque estaba Veronesi, que bueno, ahora falleció, pero es un referente mundial de lo que es la patología de la mama. Y bueno, estando allá, me enteré que ellos daban, como estaban muy abocados a la educación, ellos tienen una fundación que está abocada a la educación y dan becas para gente de todo el mundo. Por año, ahora nos está dando, bueno, justo este año también en particular, pero daban algunas becas para Latinoamérica, algunas becas para Asia. Así que bueno, terminé la residencia, me postulé para esa beca y me fui a hacer mi especialidad allá. Así que una experiencia espectacular, porque tuve la oportunidad de hacerla cuando Humberto estaba vivo Claro. y trabajar con él, operar con él, así que una experiencia inolvidable, fantástica desde el punto de vista profesional y personal, obviamente. La verdad que sí, me imagino que sí. Lucila, el tema que nos compete hoy son los motivos frecuentes de consulta, ¿no? Yo lo dividiría un Sí, poco en lo que fue la era pre-COVID, o sea, sí. por qué consultaban las mujeres antes y ahora, cuál es tu apreciación, si la gente está consultando, si ya no consulta nadie, si nos estamos perdiendo un montón de diagnóstico de casos, o cuál es tu opinión en los lugares donde vos trabajas. Mira, empiezo por ahora, por la situación actual, que es la era de la pandemia, ¿no? Esta época. La realidad es que cuando surgió todo esto, que fue mediados de marzo,
de repente se cancelaron todos los consultorios, o sea, no tuvimos oportunidad ni siquiera de decir en los sanatorios, todos estuvieron como obligados por una indicación del ministerio, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar, entonces se bloquearon las agendas, tuvimos que cancelar todos los turnos, salvo pacientes que estaban en tratamiento. A medida que fue pasando el tiempo, vimos que la cosa no se descontrolaba, que todavía el sistema de salud puede aguantar determinadas cosas, entonces las agendas de oncología como las nuestras se empezaron a abrir un poquito más, porque nunca se habían cerrado totalmente, porque es imposible, todo lo que es urgencia y oncología siguió funcionando, pero a un nivel mínimo. Y ahora de a poquito se está recuperando. Yo creo que sí se perdieron consultas, porque hay mucha gente que una cosa es el consultorio privado, donde la paciente quizá tiene un acceso más cercano con el médico, porque lo encuentra por algún lado, lo encuentra por WhatsApp, y otro caso es cuando uno trabaja en un hospital o en un sanatorio donde el paciente no tiene cómo llegar. Y yo creo que ahí sí perdimos muchas pacientes que las estamos viendo ahora. Desde el punto de vista oncológico, un mes, en la mayoría de los casos, quizá no va a representar nada, no va a representar algo importante en el resultado final de su tratamiento, pero en algunas sí. Entonces, bueno, eso es medio una macana. Ahora de a poquito se está activando porque cambiaron también las recomendaciones. Al principio las recomendaciones eran, bueno, de hecho estuvieron bloqueados los quirófanos, no sabíamos muy bien cómo manejarnos porque no sabía qué iba a pasar, y de a poquito, como vimos que todavía el sistema de salud está bien, bueno, los quirófanos volvimos a abrir, se volvió a operar todo lo oncológico, y bueno, todo es día a día, o sea, por ahora estamos funcionando no de manera normal, porque no están todos los servicios abiertos, pero bueno, hoy se puede operar porque los quirófanos están habilitados, porque el sanatorio cuenta con disponibilidad de camas en terapia. Mañana o la semana que viene no sabemos cuál va a ser la situación. Entonces, al principio, que tuvimos que suspender cirugías porque no sabíamos cómo iba a funcionar la cosa, y dijimos, bueno, las pateamos para más adelante. Ahora dijimos, no, hay que operar porque no sabemos cómo va a estar la situación dentro de un mes. Entonces estamos tratando bueno, es medio difícil, pero hay que tratar de hacerlo mejor para la paciente y, bueno, brindarle la mejor opción de tratamiento, ¿no? Bien. Y antes de la pandemia, ¿por qué consultaban la mayoría de las pacientes? En realidad, los motivos de consulta yo los dividiría en dos grupos, ¿no? En pacientes jóvenes y pacientes más grandes. Las pacientes de más de 40 años generalmente consultan, o al menos en donde yo trabajo, por o screening, que es el estudio que le toca de control anual y que viene derivada porque hay alguna anomalía en su estudio, en la ecografía, en la mamografía, o por autopalpación de un nódulo. Y las pacientes más jóvenes generalmente consultan por molestias, por dolor, por mastalgia, le llamamos nosotros. Ese es el motivo de consulta más frecuente en los pacientes jóvenes, el dolor. Y ahora, bueno, obviamente no se está consultando nada de eso. Las pacientes jóvenes absolutamente desaparecieron. Pero bueno, esos son los motivos de consulta más frecuentes. Después está la secreción por el pezón, pero no es tan común. Perfecto. Y vos, frente a este motivo de consulta frecuente que es la mastalgia, que es esta mujer joven que le duele las mamas o que le duele alguna en particular o algún sector en particular, ¿qué es qué es lo que haces? Lo más importante frente a una paciente joven, ¿no? Estamos hablando siempre de una chica joven, es Sí, hacer un buen interrogatorio, porque generalmente con un buen interrogatorio y el examen físico uno puede resolver y ver de dónde viene la cosa. A grandes rasgos, lo dividimos en dos grandes grupos. El dolor mamario de causa hormonal, que es el que se ujú, relaciona con el ciclo, con la menstruación, con la ovulación, que eso con un interrogatorio, si uno le pregunta a la paciente cuándo duele más, en qué momento siente más las molestias, si la paciente en ese momento no lo tiene bien visualizado, uno le puede decir, bueno, fíjate, nos vemos en un mes y medio, y fíjate si en algún momento del mes o del periodo te duele más. La paciente como que se lo toma como un deber y se fija. Y ahí podemos ver si claro, es cíclico o no cíclico el dolor. Generalmente claro. este tipo de dolor es bilateral,
Ajá. Es raro que duela una sola mama si es de causa hormonal. Y por otro lado tenemos los dolores de causa inflamatoria, que puede ser por alguna condritis o alguna inflamación o contractura de los músculos intercostales, que son los músculos que están atrás de la mama, y generalmente cuando se contracturan, ese dolor se irradia a la mama o hacia el pezón, y lo que duele, lo que uno siente es que es un dolor mamario. Pero también con un buen examen físico uno puede determinar un poco la causa. Y siempre, obviamente, que la paciente consulte. Si no tiene estudios de imágenes, bueno, si es una paciente joven, uno le solicita una ecografía como para descartar que no haya alguna otra causa. Si es una paciente mayor o mayor de 40 años, uno ya investiga un poquito más. Perfecto, Lu. La paciente que tuvo cáncer de mama, vamos a otro grupo etario, ¿no? Esa paciente que tuvo cáncer de mama, ¿es una paciente de riesgo para COVID o no? ¿En qué situación? Eso fue una pregunta que me hicieron mucho en este último tiempo. Mira, en realidad una paciente que tuvo cáncer de mama, que está tratada, que fue tratada y ahora actualmente está libre de enfermedad, no tiene mayor riesgo de tener, en el caso de contagiarse coronavirus, una enfermedad grave. Sí, lo que marca el riesgo son las enfermedades propias de la mujer. Si tiene alguna enfermedad crónica concomitante, si es hipertensa, si es diabética, si es obesa, si tiene alguna enfermedad pulmonar, pero no haber tenido cáncer de mama. O sea, haber tenido cáncer de mama no confiere un riesgo mayor. Eso es re importante porque muchas pacientes se creen que porque fueron pacientes oncológicas, Son tienen mayor... inmunodeprimidas. Exacto, son inmunodeprimidas. No están Claro, inmunodeprimidas, son pacientes que hoy en día están sanas. O sea, si uno está en seguimiento y están libres de enfermedad, ¿no? Obviamente. No tienen mayor riesgo, eso es importante transmitirlo, porque también le da tranquilidad, ¿no? Saber, se tienen que cuidar, obviamente, son pacientes que tienen que tomar todas las precauciones, pero no tienen un riesgo mayor de tener una enfermedad grave. Sí, el riesgo lo dan las enfermedades que estuvimos escuchando en todas las noticias y en todos los medios, que son estas enfermedades crónicas que sí pueden agravar un cuadro. perfecto. Hay muchas pacientes que después de su cirugía, de estar tratadas, están con un tratamiento hormonal. Sí. Algunas pacientes también decían esto, el tratamiento hormonal es un tratamiento inmunosupresor. Yo soy paciente de riesgo por Pero, estar tomando tamoxifeno. mira, el tratamiento hormonal hay dos grupos de medicación que usamos nosotros, el tamoxifeno y otro grupo que se llaman inhibidores de la aromatasa. Ninguna de esas drogas causan inmunodepresión. O sea que la paciente puede tomar tranquilamente la medicación, no la debe abandonar bajo ningún punto de vista, salvo indicación de su mastólogo o su oncólogo por otra causa, pero no por esta. Es fundamental que no abandonen el tratamiento porque no causa inmunodepresión, así que no las expone a un riesgo mayor de coronavirus, de enfermedad grave, ¿no? Por coronavirus. Perfecto, Lu. Hay una categoría de pacientes que que nosotros llamamos categoría Viral 3, que es Mm. una categoría que por algún motivo requiere un control semestral, sea por unas calcificaciones que hemos visto en mamografía o sea por algún nódulo que hemos visto en ecografía que se indicó un control semestral. ¿Qué pasa con estas pacientes o cuál considerás vos que tiene que ser una recomendación en este grupo? Mira, según la Sociedad de Mastología sacó un comunicado como para ayudarnos y que más o menos nos manejemos todo de la misma manera, donde sugiere que las pacientes que tengan un BIRAT3 se posponga el control hasta después de la pandemia. Ahora, yo para posponer un control, lo que necesito es tener una imagen de calidad y que este informe de un BIRAT3 me lo haya hecho una persona en la que yo confío. Claro, No, me cuesta, quizá porque el final de la pandemia no sabemos cuándo va a ser. bien. Quizás yo hoy, también nos pasó esto, nos pasó de decir, bueno, a las pacientes, dejemos el control, hablamos dentro de un mes, esto en marzo me pasó con pacientes, no Sí, vengas sí, ya ahora, pasó. hablamos en Sí, abril, y en abril estamos, o sea, la hubiese visto en ese momento, y sí, entonces sí. lo que me pasa mucho es que a algunas pacientes prefiero verlas ahora, que ahora la cosa está tranquila, pero la sugerencia es posponer los controles en pacientes sanas,
que no sean pacientes de riesgo, obviamente, porque si yo tengo una paciente con un antecedente de cáncer de mama o pacientes de alto riesgo, con riesgo familiar, y esas sí prefiero controlarlas. Pero las pacientes sin antecedentes, que yo confío en las imágenes, confío en ustedes, ¿no? Que son los que me informan y que me sugieren eso, lo puedo posponer para después de la pandemia, que suponemos que va a ser en septiembre, no sabemos, pero le calculamos todo septiembre, octubre, o sea, estamos pateando para esa fecha los controles. Perfecto, Lu. Hablaste mucho sobre la paciente que tenga algún factor de riesgo. Me gustaría que hables un poquito de esto, de los factores de riesgo y cómo los dividís vos. Los factores de riesgo los podemos dividir en factores de riesgo que son modificables o no modificables. Hay factores de riesgo que no los podemos modificar. Ser mujer no se puede modificar, la edad, o sea, una mujer de 40 años tiene 40 años, una de 50 años tiene 50 años, eso no se puede modificar. La edad de la primera menstruación tampoco se puede modificar. Entonces, esos factores de riesgo son propios de la paciente. Y después hay otros factores de riesgo que sí son modificables, que uno puede actuar ahí. Y eso es importante que todos los médicos, no solamente los mastólogos, insistamos en eso, porque son factores de riesgo que no son solamente para la patología de la mama, son factores de riesgo para múltiples patologías, oncológicas y no oncológicas, como puede ser el sedentarismo, el tabaquismo, las dietas ricas en grasa. Entonces uno tiene que insistir mucho en eso, porque eso es lo que puede ayudar a la paciente a disminuir el riesgo. Sabemos que el cáncer de mama no lo podemos prevenir. Lo que podemos hacer es bajar el riesgo individual de cada paciente con pequeños actos, y nosotros tenemos que machacar en eso. Entonces las pacientes se ríen porque las vuelvo locas, y yo sé que una es fumadora, no hay un control que me diga, ya dejaste de fumar, ya bajaste tu cantidad de cigarrillos. Que le estés olfateando cuando entra. Ya fuiste al gimnasio, ya empezaste gimnasia, ya empezaste a caminar. Sí. No es una cuestión, obviamente, estética, es una cuestión de salud, y es súper importante. Porque es en eso donde nosotros podemos hacer un cambio mínimo. En otros aspectos no hay. Bueno, después están los riesgos familiares o heredados, que eso es otro, como un tema un poco más importante, y que hay que interrogar bien y verlo en la consulta, ¿no? Perfecto. ¿Y quiénes son estas pacientes de alto riesgo que se nos paran un poquito los pelos cuando empezás a hacer el interrogatorio y te das cuenta de que tiene un riesgo elevado? ¿Quiénes son estas personas? Mira, todas las pacientes es súper importante el interrogatorio en la consulta o en la primera consulta, cuando uno conoce a su paciente, y conocer sus antecedentes familiares. Siempre lo que yo digo es preguntar antecedentes maternos y paternos, no quedarnos solamente porque uno piensa, o el paciente siempre piensa que lo único importante es el antecedente materno. Es la mamá, sí. Exacto, no. Y es importante también, muy importante, el antecedente paterno, o sea, tienen el mismo peso. Entonces, si yo tengo una paciente que viene a la consulta y me dice, mira, mi abuela tuvo cáncer de mama a los 80 años, perfecto. Es un dato importante, lo voy a tener en cuenta, pero no le pone un signo de admiración a esa paciente como diciendo, ojo, que esta es una paciente de riesgo. En cambio, si viene la misma paciente y me dice, mira, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 50 años, mi tía tuvo cáncer de colon, mi prima tuvo cáncer de ovario, o hay un hombre en la familia con cáncer de mama, hay algunas cuestiones que nosotros nos fijamos, que nos ubican a esta paciente, decir, ojo, que en esta familia no esté dando vuelta algo que se esté heredando. Entonces, en esas pacientes tenemos que poner el foco y sugerirles hacer el asesoramiento genético, porque el asesoramiento genético lo que nos va a ayudar es a ver cómo seguir esa paciente, cómo estudiarla, y bueno, eventualmente algún tratamiento. Pero en principio para ver si es una paciente que merece un seguimiento distinto que la población general. Perfecto. O sea que cualquier factor de alarma en el interrogatorio se deriva a un asesoramiento genético, que es una médica genetista. Cualquier factor de alarma, no. Yo te digo, si tiene una abuela que tuvo cáncer a los 80 años, no la voy a mandar al genetista. Pero bien. Exacto, pero si una paciente misma tiene cáncer antes de los 50 años, o joven, o determinados tipos de cáncer, o me dice, mi papá tuvo cáncer de mama, a esas pacientes sí las voy a mandar a una médica genetista para hacer un asesoramiento. La consulta
El asesoramiento genético es una consulta, no es que vas y te van a hacer un estudio, donde se hace un interrogatorio muy profundo y se evalúa si a esa paciente o a alguien de la familia, lo ideal es a la persona que estuvo enferma, merece algún estudio determinado. Ahora la busco. Ahora te la busco, linda, ahora te la busco. Bueno, están siendo sobornados. Los niños, muy bien. Están sometidos a un soborno. Sí. Espantoso. Bueno, excelente, excelente. Acá recién una de nuestras oyentes nos decía, dormir con corpiño es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, y empezamos en todo este capítulo de los mitos, ¿no? Los mitos. No, absolutamente no. Este mito dice que si uno duerme con corpiño, comprime o la circulación y disminuye el drenaje linfático de la mama. Absolutamente falso, eso no es cierto. O sea, uno puede dormir o no con corpiño de acuerdo a la comodidad, pero no hay ninguna evidencia que lo relacione con el cáncer de mama. Absolutamente no. Perfecto, acá estaba leyendo otro que decía, ¿qué recomendación con respecto a los desodorantes? Lo mismo, los Daniel, desodorantes, acá. no, los desodorantes, que cada paciente puede usar el que le guste a gusto y piacere, o sea, no, tampoco se pudo demostrar, no hay ninguna evidencia científica que relacione o asocie el uso de desodorantes con cáncer de mama. Perfecto. Vamos a tener acá, nos Mastitis están granulosa. preguntando cuándo vamos a hablar de mastitis granulosa. Vamos a tener un video sobre mastitis, ya lo tenemos pactado, y sobre todo tipo de mastitis, pero vamos a tener un vivo de mastitis granulomatosa. Es una enfermedad Eh, extremadamente rara, sí, que no se le conoce la causa, pero bueno, si van a hablar de eso, no me extiendo. Pero es algo benigno, para que se queden tranquilos. sí, es algo totalmente Es benigno. A ver, algo son casos que nos alarman, benigno. desde el punto de vista clínico o imagenológico, que la Exactamente. verdad Porque no, porque imagenológicamente y clínicamente son muy parecidos al cáncer. Entonces, cuando uno ve a una paciente así, se asusta. Pero una vez que llega el diagnóstico, un diagnóstico correcto, son pacientes de muy difícil tratamiento. O sea, no difícil tratamiento, sino son muy difíciles porque es una enfermedad que va y viene. O sea, recidiva. O sea, uno la trata, desaparece, vuelve a aparecer. Pero es una enfermedad benigna, que no está asociada con mayor riesgo de cáncer. Perfecto. Una paciente dice, tengo cáncer de mama infiltrante, es la segunda vez. Mi mastólogo dice que por ahora no me puedo operar porque es muy riesgoso. ¿Qué opinión tenés? La realidad es que me resulta muy difícil opinar sin conocer un caso. Solamente por, o sea, no podría opinar de una paciente que no conozco y un caso que no conozco. Me gustaría poder ayudarte, pero me parece que sería poco profesional porque no conozco el caso. No sé si es que no se puede operar por el coronavirus o no se puede operar. También lo que nos sugieren muchos es evaluar la situación del lugar donde trabaja cada uno. Quizá donde yo trabajo, hoy la situación está controlada y yo puedo operar a mis pacientes, pero quizás hay otros centros que ya están colapsados o no tienen determinado lugar y bueno, eso hay que evaluarlo centro a centro. Cada sanatorio tiene que disponer del lugar de quirófano, de las camas, y entonces vamos viendo, algunos podemos operar y otros no. Excelente, Lu. ¿A partir de qué edad recomendás iniciar los controles con mamografía? La mamografía la tenemos que empezar a hacer a partir de los 40 años de manera anual. Entre los 35 y los 40 años generalmente pedimos una de base, como para ya ir conociendo a nuestra paciente, ver qué tipo de mama tiene, y a los 40 de manera anual, toda la vida. Pacientes de riesgo, pacientes con antecedentes, empezamos un poquito antes. Por ejemplo, si una paciente tuvo su mamá que tuvo cáncer de mama a los 43, esa paciente vamos a empezar 10 años antes, a los 33, de manera anual.
Excelente. Acá nos dicen, ¿los mastólogos son especialistas que se pueden consultar como el ginecólogo o solo si aparece algo particular? No, se pueden consultar como el ginecólogo. Hay muchos pacientes que en realidad en un control ginecológico anual es de buena práctica revisar las mamas. El ginecólogo debe revisar las mamas y seguramente es el que solicite los estudios, si son necesarias la mamografía por la edad de la paciente o por algún síntoma que tiene. Pero ya cuando aparece algo en algún estudio o en pacientes que tienen antecedentes familiares es conveniente visitar al mastólogo. Pero bueno, uno tiene la decisión de elegir el médico que quiera, o sea que si quiere ir al mastólogo a hacer el control puede tranquilamente. Bien. Igual yo creo que depende también de qué cobertura tengas, porque hay muchas pacientes que hasta para ir al ginecólogo tienen que pasar primero por el clínico, quien Sí, es el que eso es decide. terrible, exacto, exacto, eso es Así terrible. que, Hay pacientes que tienen mm, que ser derivadas, claro, depende de la depende de cobertura. cada obra social y Exacto. de cada cobertura y Mm. eso ya no nos podemos meter. Nos preguntan acá qué vínculo hay entre el Mirena y el riesgo de padecer cáncer de mama. No está demostrado el vínculo entre el Mirena y el cáncer de mama. Lo que pasa es que la mayoría de los cánceres de mama son hormonodependientes. Y el Mirena libera una hormona que es un progestágeno. Entonces, generalmente cuando diagnosticamos a una paciente con cáncer de mama y tiene un Mirena, se lo sacamos. Ahora hay algunos trabajos que dicen que se podría dejar, pero lo estándar es retirarlo. Excelente. A ver si tengo alguna pregunta más que no Ahí hayamos había algo del contestado. cáncer de mama, a ver si el cáncer de mama no es tan mortal como el coronavirus. ¿Por qué posponer el tratamiento de una recaída? En realidad, no se debería posponer el tratamiento de una recaída. De hecho, eh, yo no sé si es la misma paciente que hizo la pregunta anterior, Creo que sí. que yo no quise opinar porque no conozco el caso, pero en realidad si es una recaída no se debería posponer el tratamiento. Hay que ver qué tipo de recaída, si es una recaída que hay que operar o necesita tratamiento sistémico, hay que evaluar todo, pero no se debería posponer un tratamiento de una recaída. Perfecto. Otra paciente decía, no tengo síntomas y no tengo antecedentes, ¿debo consultar? Si no tiene síntomas y no tiene antecedentes, tiene que hacer la mamografía a partir de los 40. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es, en la mayoría de los casos, asintomático. Por eso es tan importante que nosotros machaquemos con la relevancia que tiene la mamografía. Cuando una paciente tiene un síntoma que está relacionado al cáncer de mama, llegamos tarde al diagnóstico y las probabilidades de sobrevida están directamente relacionadas al momento del diagnóstico. Si yo diagnostico un cáncer de mama en una etapa temprana, la paciente tiene altísimas chances de sobrevida, muchos años, va a vivir tranquila. En cambio, si yo llego tarde, eso va disminuyendo, cuanto más tarde llego, la sobrevida es menor. Perfecto, Lu. ¿Tener prótesis hace que vos solicites algún estudio adicional para lo que es el screening? No, lo importante cuando una paciente tiene prótesis es pedir una técnica que se llama técnica de Eklund, que se le hace la mamografía con técnica de Eklund, que eso es fundamental porque si no, uno no puede evaluar correctamente la mama. De esto sabés más vos que yo, pero bueno, es importantísimo que venga el par, porque si no está la técnica de Eklund, la mama está incorrectamente, está evaluada de manera incorrecta. Y a veces también yo pido siempre la ecografía, porque la ecografía es un buen método para ver la indemnidad de la prótesis. Mira, es tan importante la técnica de Eklund que en todos los centros donde yo trabajo se hace esté o no esté en el pedido Es médico, que eso porque es muchas lo que debe veces, suceder, exacto. claro, a ver, es una pelea, ¿no? Porque Sí, obviamente que los dueños de no los quiere, equipos no quieren, porque la porque verdad es no que lo es cobran. agregar, Sí, claro, es agregar 4 proyecciones más y no cobrarlo. Entonces, al principio es una ligera rispidez hasta sí. que de repente nosotros decimos, no podemos hacer diagnóstico con una mamografía que no tiene técnica de Eklund. La verdad es que la Porque, glándula que vemos es muy poquita y exacto. puede haber cualquier cosa atrás. Así que tenemos que sí o sí hacerla. Se cobre No, o no se cobre. exacto, porque aparte es
una oportunidad perdida porque quizá esa paciente fue a hacerse la mamografía y no va a volver a ir a Claro, hacerse otra. Entonces ahí sí, perdemos a no, una paciente y después arriesgarse ustedes o van a tener que poner que el estudio es incompleto o a poner un informe claro. dando una tranquilidad a un médico y lo que pasa también es que a veces los estudios los reciben médicos que no están muy entrenados en ver estudios mamarios. Entonces se quedan tranquilos y quizá no se dan cuenta que falta algo más. Y en ese falta algo más es un paciente o un diagnóstico de cáncer que nos estamos perdiendo o que estamos llegando tarde. Bueno, eso, Luque, lo que decís vos me parece clave. Yo considero que una paciente cuando viene a hacerse un control es Sí, una paciente que tenemos que hacerle absolutamente lo necesario sí, y todo y más todavía, porque no sabemos si va a volver, no sabemos si va a archivar exactamente. el resultado, si no lo va a venir a buscar nunca, Es la cuándo va a ir a oportunidad, ver al es médico. la oportunidad perdida. La paciente Claro, viene exacto. y uno, Está ahí, exacto. exactamente, a veces uno está cansado, no tiene tiempo, está a mil porque tenés un montón de pacientes, pero la realidad es decir, bueno, esta paciente vino, está acá, quizá no va a volver a venir. Entonces, uno Exactamente, tiene que agarrarse, si la tengo que mandar a su casa tranquila, de que no tiene nada, exactamente. o decir, no, mira, está esto, vamos a hacer lo que sigue. Pero me parece fundamental eso de no dejar ir a los pacientes de manera incompleta. Hay veces que no queda otra, porque, bueno, después hay que Sí, hacer sí, estudios sí. adicionales. Mira, muchas veces nos pasa que, y ahora, bueno, más porque estamos trabajando a un ritmo más tranquilo de trabajo y no a la vorágine que estábamos acostumbrados, pero cuando viene, por ejemplo, a pedir una paciente que viene a solicitar un turno para hacer una punción, digo, bueno, evaluémosla, revisémosla, no le demos el turno y la dejemos a la espera de revisémosla, ¿está la paciente? No, vino el hijo, uy, qué macana, lo bueno Podría hubiese ser. sido tenerla haberla visto, haberla revisado, ver qué urgencia tenía el pedido, si fueron estudios que fueron confusos y bueno, y eso derivó en un pedido que no es el indicado, ¿no? Pero Exacto, siempre preguntamos, ¿está la paciente en la sala de espera? Y ahí como que nos cambia un poco el panorama, porque si exacto. estás, como vos decís, es la oportunidad de De- darle lo mejor. exacto. Es fundamental. Y también está bueno de encontrar profesionales que trabajen de esa manera, ¿no? Y que no sea un estudio, sino es una paciente que se viene a hacer un estudio y que si algo le da mal, la paciente tiene una patología, no, bueno, una mamografía, o sea, a mí eh, la especialidad de ustedes tienen un poco menos de contacto con el paciente, entonces a veces es difícil. A mí me encanta trabajar, de hecho tenemos muchas pacientes en común, nos conocimos primero a través de nombres en informes y después nos hemos conocido personalmente, pero bueno, a mí me encanta cuando los imagenólogos se comprometen con los pacientes y te llaman y se preocupan, porque pese a que casi no tienen relación, porque lo ven 2 minutos, se involucran mucho y eso es fundamental. Mira, mañana tenemos te cuento un chisme. Mañana tenemos un vivo con la doctora Celia Parodi. No sé si Sí, está, creo que me dijo que iba a estar, pero no la estoy sí, rastreando a ver si está conectada sobre punciones. sí, Y ella, bueno, es una genia esa mujer. Y ella, cuando yo arranqué y era residente, me decía, o cuando yo decía, esto no me parece que esté bien hecho, o esta mamografía, o esto y que el otro, y ella me decía, sí, llama al mastólogo, llámalo, decíselo, pero no tengo el teléfono, bueno, conseguilo, me decía. claro. Ay, yo decía, qué Sí. mujer tan intensa, por Dios. Y conseguiste, y al rato te decía, y Sí. hablaste, y ahora creo que soy doblemente intensa y Pero pesada, te digo y que a nosotros como médicos, con muchos imagenólogos, tenemos relación de tanto manejar pacientes, pero cuando me llama un imagenólogo que no conozco, te digo que me da una satisfacción y me pone re contento porque ya es un canal nuevo de comunicación con un sí, centro nuevo que uno no conocía. Decir, bueno, qué sí, bueno sí, que me llamaste y me contaste, porque uno ya sí, ve a la paciente con otros ojos, no solamente con un papel, con un informe. Así que me tal parece cual. que es fundamental el trabajo multidisciplinario. En algunos lugares, como los hospitales o algo, están todos juntos y en algunos lugares, como el privado, estamos, bueno, uno trabaja con uno, con otro. Entonces está buenísimo que podamos lograr esa comunicación.
Bueno, excelente. Acá nos están preguntando por la enfermedad de Payet. Dice, me biopsiaron el pezón hace 2 meses con un resultado normal, pero me quedó una costrita. Sí. Antecedente de Payet en la otra mano. Bueno, la enfermedad de Payet también es una enfermedad un poco rara, bastante rara, que se asocia en un porcentaje no menor con el cáncer de mama. Entonces es una paciente que tiene un riesgo mayor que hay que estudiarla muy bien, porque a veces no, el carcinoma no está, o sea, generalmente es una enfermedad de la areola y del pezón, ¿no? Que compromete la areola del pezón, pero el carcinoma puede estar en el parénquima mamario lejano a esa zona. Entonces es una paciente que antes de meterla a quirófano hay que estudiarla muy bien. Obviamente el diagnóstico se hace con una biopsia, así que si le hicieron una biopsia y la biopsia se tomó en la zona correcta y vino negativa, se debería quedar tranquila. Generalmente después de una biopsia queda como una costrita porque tiene que cicatrizar esa zona que se biopsió. Lo que hay que hacer es evaluarla un poquito más alejadamente. Si pasó 2 meses, 3 meses y sigue la molestia, sigue picando, sigue esa lesión, y bueno, habrá que rebiopsiarla. Bueno, perfecto. Creo que salvamos la mayoría de las dudas. Profundamente agradecida con vos, Lucila. La verdad es que sos una excelente profesional, sos muy cálida, recontraformada, y la verdad es que te agradezco la invitación de estar acá y de poder compartir tus conocimientos. Para nosotras es un verdadero placer. No, bueno, gracias, no, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que me parece una idea genial que podamos hacer estas pequeñas reuniones y compartirlo, porque me parece que informar a las mujeres o a la población es lo más importante, informarlos y educarlos para que ellos nos ayuden a hacer nuestro trabajo, que es lo que queremos, detectar precozmente las lesiones, que las pacientes vivan, que aunque no podamos evitar que tengan el cáncer de mama, las podamos tratar y puedan tener una vida larga y normal. Así que me parece que esto de educar e informar es fundamental. Y encantada de la invitación. Muchísimas gracias, Lu. No, Muchísimas gracias a gracias. vos. Que estés muy Que bien. estés Gracias a bien. todos. Chao, Buenas hasta tardes. luego. Gracias. Chao.